Buenos días, licenciada. Nosotros somos el grupo número 12 y en esta ocasión mis compañeros y yo les vamos a hablar sobre los elementos que componen la lengua castellana. En esta ocasión yo les voy a hablar sobre el arabismo y algunas de las palabras que ellos nos dejaron. El arabismo estuvo con nosotros durante 8 siglos, desde el año 711 al año 1492. En el año 711 se produjo la invasión árabe. Su cultura fue superior a los de los visigodos. Los árabes prácticamente ocuparon toda la península, pero no impusieron su lengua porque vinieron pocos y eran soldados. Tuvo mucha influencia en el léxico y sobre todo en la agricultura. El arabismo se puede encontrar en muchos más campos semánticos. El avance de los árabes por diversas tierras nos proporcionó conocimientos adquiridos de diferentes culturas. Por tal razón, se logró una gran manifiesta de superioridad en el campo científico durante la Edad Media, que comprende al final del primer milenio y la primera mitad del segundo milenio. Y también les voy a mencionar algunas palabras que ellos nos dejaron durante el tiempo que estuvieron con nosotros. Para comenzar, tenemos la agricultura, que en la agricultura nos dejaron muchos ejemplos, los cuales están alfalfa, alcachofa, acequia, algodón, azúcar y aceituna. También nos dejaron ejemplos de palabras en jardinería, las cuales son algelí, azucena y azar. En guerra también nos dejaron algunas palabras, las cuales son alcázar, albrez, tambor, jinete, atalaya y hazaña. También nos dejaron en constitución, las cuales son albañil, alcoba, tobique, alcantarilla. Y en ropa y utensilios nos dejaron las palabras alfombra, taza, almohada, tangma. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Fabiola Estefany Ramírez Castaneda y hoy les hablaré acerca del elemento que conforma la lengua castellana. En este caso les hablaré acerca del italianismo. Definamos qué son los italianismos. Son palabras o modismos italianos que se usan en otras lenguas extranjeras, como en el español, por ejemplo, birra, casó, chaú. Esto ocurre generalmente por el pasado que une a ambos países. En español, los italianismos se incorporaron sobre todo durante el Renacimiento italiano, entre 1400 y 1500, especialmente en costumbres, culturas, artes, música, gastronomía, arquitectura, entre otros. La migración que han sufrido estos países africanos y latinoamericanos desde Italia y España que han colaborado en la formación de los italianismos. Por otro lado, los italianismos, el idioma italiano normativo y sus dialécticos, se insertan en la lengua española por compartir una misma raíz idiomática, el latín, que facilita la inserción de dichos italianismos en esta lengua. Muchos de los italianismos se introducen en la lengua castellana para ser utilizados en el lenguaje coloquial o informal. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de algunas palabras que se han venido incorporando. Una es alerta, que significa que hay que tener precaución sobre algo. Atacar, abalanzarse o lanzarse hacia algo. Atenti, que estemos atentos. Avanti, adelante. Bacán, que posee una persona mucho dinero o es de una alta posición, una alta sociedad. Bagallo o bagallo, persona que esté físicamente fea, no atractiva. Bagatela, composición de música que es especialmente de género romántico. La birra, que es la cerveza. Bardo, balurdo, bardear, que es provocar a alguien para generar una discusión, un problema o un lío. Bambonche, que es monigote. Barreta, que es objeto de mala calidad.
Hola, buenos días. Mi nombre es Álvaro Vicente Cruz López y yo voy a hablar acerca de los germanismos. Se dice que los germanismos son aquellas palabras que vienen todas derivadas del español, tienen un origen germánico. Entonces, eh, los germanismos son extranjerismos de origen antiguo germánico que venía haciendo parte entre los primeros siglos XIX y siglo XX, en donde esto se vino a dar a cabo por medio del latín vulgar, donde se introdujeron los visigodos en las conquistas de la península ibérica. Y fue así como también se denotó en su debido momento los germanismos en esa época. Podemos destacar de que los estudiosos destacaban dos tipos de germanismos, los germanismos antiguos y el germanismo moderno, que se denotaban en esa actualidad. Podemos también mencionar que los germanismos tenían que ver todavía, los pueblos germánicos y romanos tenían todavía influencias. Por lo tanto, todavía estaban todavía palabras en español, pero que fueron adoptadas de germanismos de por sí. Y así denotar todo. Los germanismos también ocupan una parte de las lenguas romances y en cuestión del siglo, entre el siglo XIX, mediados del siglo XX, por medio de los visigodos, de las conquistas que hicieron en la península ibérica. Algunos ejemplos de germanismos pueden ser acordeón, eso en el antiguo germanismos. En germanismos modernos tenemos la palabra de Frankfurt, hamburguesa, etcétera. Ya está. Eso es todo lo que yo tengo por decir de los germanismos y muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Michelle y yo les voy a hablar sobre los galicismos. Empecemos. En muchas ocasiones utilizamos palabras en español que son préstamos de otros idiomas. Algunas de ellas son tan comunes y se han empleado tanto que no nos damos cuenta de que no proceden de nuestro idioma, y con esto nos referimos a los extranjerismos. El significado de los galicismos. Los extranjerismos están presentes en todos los idiomas y son el resultado de los intercambios entre distintos países y culturas a los que se encuentran sometidos cualquier lengua. En español nos podemos encontrar con varios ejemplos de estos extranjerismos o préstamos de otros idiomas que se utilizan como palabras propias. En muchas ocasiones estas conservan su grafía original y en otras han sido españolizadas. El caso que nos ocupa son los galicismos, que se encuentran englobados dentro de los extranjerismos, y cuando nos referimos a los galicismos lo hacemos para referirnos a aquellos términos procedentes del francés y que han sido incorporados al español. Existen muchos ejemplos que se usan de una manera frecuente y que se desconoce que proceden pues de nuestros vecinos franceses. Pero ¿sabías que la palabra aficionado procede del francés? Pues sí, procede del francés. Aquí tenemos un claro ejemplo de galicismo muy utilizado en español, pero no se queda solo ahí. Más adelante veremos otros ejemplos que seguro te sorprenderán. Muchas de estas palabras y estructuras propias del francés se han integrado de una manera natural a nuestro idioma, por lo que nos resulta complicado identificarlos fácilmente pues cuando hablamos o escribimos. Pero, ¿cómo se dan los galicismos en español? Los galicismos en español pueden aparecer atendiendo a tres formas distintas. Esto dependerá de cómo se emplee en nuestra lengua.
El primero es el rasgo semmático. Hablamos de rasgo semmático cuando adquirimos el significado traducido del término francés prestado. Préstamo léxico. Los galicismos pueden presentarse en español como préstamos, es decir, se mantiene su significado original, pero este se adapta al español. Préstamo semmático. El préstamo del galicismo puede ser semmático, es decir, se adopta el significado de una palabra en concreto para darle más diversidad a la misma. En algunas ocasiones los extranjerismos sustituyen palabras propias del español y se utilizan con frecuencias a pesar de que existen otras en nuestro idioma con el mismo significado, y en otras se debe a que el lenguaje no dispone de una palabra capaz de designar dicho concepto y se debe adoptar alternativa para poder nombrarlo. En cuanto a la ortografía, al igual que sucede con los extranjerismos, pues procedentes de otros idiomas pueden conservarse o cambiar, pero esto dependerá de cada una de las palabras. Ejemplo de galicismo. Para poder comprender mejor los galicismos, vamos a ver una serie de ejemplos con sus definiciones y pues ver que muchas de ellas se utilizan en la actualidad de una manera muy común y muy frecuente. El primero es souffler. El souffler es, o mejor dicho, procede del verbo souffler, que significa hinchar o inflar. El pasado de este verbo es soufflé y su significado es hinchado o inflado. De esta palabra se toma el término en español para referirnos a un alimento que emplea esta técnica de cocina. Popurrí. Esta mezcla de distintos elementos, ya sean estos musicales o aromáticos, tiene su origen en la palabra francesa pot-pourri. Ordenador. En español no existe ninguna palabra para definir este objeto, por lo que tomamos un préstamo del francés, que sería la palabra ordinateur. Menú. Es uno de los términos más usados, pero también es un préstamo del francés, concretamente de la palabra menú, y en cualquier restaurante podrás encontrar o podrás ver esta lista de platos disponibles. Jamón. Seguro que no te habías planteado, pero esta palabra no es española, pues procede directamente del francés, concretamente de jambon. Este término hace referencia a la pierna curada del cerdo. Gourmet. Conserva la grafía francesa y lo usamos cuando queremos referirnos a una persona pues que aprecia la alta gastronomía. Gaufre. Se trata de un dulce de origen belga que procede de la palabra francesa gaufre. De esta palabra también se ha derivado la empleada para designar el aparato para hacerlo, que sería la palabra gofrera. Y por último tenemos chofer, que se usa cuando nos queremos referir al conductor de un vehículo, y esta pues procede de la palabra francesa chauffeur. Y eso sería todo por parte de los galicismos.